importancia de exponer la Escritura completa, de que cada creyente pueda conocer el consejo bíblico sin que se le agregue y sin que se le quite nada. Actualmente estamos estudiando la epístola a los Romanos, así que les ruego por favor me acompañen en su Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que es el pasaje que estudiaremos el día de hoy. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Únase conmigo en oración, Señor. Hoy nuestra súplica es que nos concedas ser iluminados en nuestro entendimiento para ver esta preciosa verdad, para amar tu preciosa verdad y para poner por obra tu preciosa verdad. Hoy todos los presentes necesitamos conocerte, porque solo al conocerte, al amarte, al creer en ti, al confiar en ti, hay verdadera salvación. Te ruego que me concedas gracia para exponer tu palabra y a todos los presentes nos des la humildad también para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta enseñanza es El glorioso evangelio predicado por Pablo. Un glorioso evangelio predicado por Pablo. Hemos aprendido entonces en la carta a los Romanos cuál es el propósito específico de la carta, cuál es la intención que el autor tiene al escribirle. Aprendimos el domingo anterior en la sección que estudiamos que Pablo estaba deseando fervorosamente viajar a Roma y la razón, visitar los hermanos en Cristo que estaban allí. Pero no solo quería visitar a saludarlos y tomarse un café con ellos. Su propósito puntual era confortar, confirmar a la iglesia, pero también ser confortado y confirmado por la iglesia. Vimos en esta sección la gratitud manifestada a Cristo, pues él entendía que la única razón por la que una iglesia allí en Roma, en un entorno pagano y perverso, pudiera dar tan buen testimonio, era causa de Cristo. Solo por él había un pueblo fiel en Roma y solo por él había un pueblo que permanecía en Cristo. Así que la gratitud de Pablo en primera medida estaba dirigida a Cristo por lo que estaba pasando con los romanos. Pero además, él tenía un gran deseo de compartir con ellos un don espiritual. Y por el desarrollo de todo el capítulo y del interés principal del autor en la carta de los Romanos, sabemos que el tesoro que principalmente Pablo quería compartir con la iglesia era el evangelio de Dios o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues este tesoro le había sido dado por gracia y por esa gracia se había convertido en deudor de llevar este evangelio a todos los gentiles. Los dos pasajes de hoy explican entonces por qué su urgencia y su interés en llevar este evangelio. ¿Por qué estaba tan desesperado en el buen sentido de la palabra por llevar el mensaje del evangelio a Roma? Vamos a ver este sermón entonces en 3 puntos. El primero, la gloria y el efecto del evangelio. Segundo, los beneficiarios de esta gloria. Y tercero, razón por la que el evangelio salva. Primero, gloria y efecto del evangelio.
que tiene la facultad de salvar. Segundo, beneficiarios de esta gloria. Y tercero, la razón por la que este evangelio salva. Veamos entonces la gloria de este precioso evangelio del cual Pablo quiere llevar a Roma. Versículo 16 entonces inicia: porque no me avergüenzo del evangelio. Esta afirmación de Pablo pareciera ser una respuesta a un interrogante. Pablo está respondiendo tal vez a una pregunta que pudo surgir en su contexto. Hermanos, por favor, pongan en silencio sus celulares. Gracias. Estamos hablando entonces de que Pablo está respondiendo muy seguramente a un interrogante. Pablo, ¿tú no sientes vergüenza de ese mensaje que predicas? ¿Tú no sientes pena de eso que quieres ir a hacer a Roma? Y Pablo está respondiendo en su carta a este seguro interrogante. No, no y no. No siento vergüenza de este evangelio. Me glorío en este mensaje. ¿No sientes vergüenza de un mensaje que te ha ocasionado? Piensen muy bien en Pablo. Burlas, persecución, en su momento cárcel, un mensaje por el cual fue azotado en diversas ocasiones, un mensaje por el cual fue apedreado. No hay suficientes razones para sentir vergüenza. Un mensaje que ocasionó el desprecio de aquellos con quienes un día sirvió, los fariseos. Acusaciones de hereje, de hablar de falsos dioses. Pero también los intelectuales con los que fue educado en Tarso muy seguramente se burlaban de él. ¿Cómo tú, Pablo, con esas habilidades intelectuales excepcionales que tienes, vas a abandonar tu fama, tu prestigio y tu poder por llevar un mensaje que es locura? El evangelio era percibido como un mensaje ilógico para la mente de los hombres de este momento de la historia. Acompáñenme a 1 Corintios 1:23, por favor. Hermanos, no sé si está muy duro el sonido o es mi impresión. Por favor, le bajan un tricito, gracias. 1 Corintios 1:23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Pablo está diciendo: no me avergüenzo, me glorío en el evangelio. Independientemente de las persecuciones, de las burlas, de la incomodidad que llevar este mensaje me cause, lo seguiré haciendo, aunque para unos sea locura, aunque para otros sea tropiezo. Ahora mi vida solo tiene un interés: llevar este tesoro. ¿Pero por qué? ¿Por qué someterse a tales azotes? ¿Por qué someterse a tales sufrimientos por un mensaje? Pablo lo va a explicar también en una de sus cartas. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué mensaje es este
que puede hacer que uno de los hombres más intelectuales para su momento, uno de los hombres más respetados en el campo judío por su celo en cuanto a la persecución a la iglesia, esté presto a abandonar todas sus credenciales, todas sus comodidades, aún poner en riesgo su propia vida. Lo primero es que es por amor a Cristo. Eso fue lo que lo hizo esclavo de Cristo. Pero él estaba dispuesto a soportar esta vergüenza porque el efecto del evangelio es uno: salva a todo aquel que lo cree. Mire lo que dice el pasaje en Romanos. ¿Por qué estoy dispuesto a afrontar vergüenza? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Esta es la razón por la que Pablo está interesado en afrontar todas estas circunstancias, porque algunos pueden decir que es locura, otros pueden decir que es herejía, pero es el único mensaje al cual Dios le concedió poder para salvar a todo aquel que cree en ese mensaje. Pero piensa en el contexto en el que estas palabras fueron dichas. Recuerden que los romanos para este momento de la historia se jactaban de su poder, de la fuerza con la cual conquistaban al mundo. Ellos exhibían su conocimiento, sus credenciales propias como nación para mostrar que su mensaje, sus ideas políticas, su poderío militar eran suficientes para conquistar el mundo. Así que Pablo lo que está haciendo es una afirmación bastante compleja para su momento. Les está diciendo: Roma, yo conozco un mensaje más poderoso que su conocimiento y que su poder militar. Yo conozco un mensaje que puede llegar donde sus ejércitos no pueden llegar. Un mensaje donde sus ideas políticas, culturales y sociales no pueden llegar. Y ese mensaje es el evangelio. Ustedes tienen poder para conquistar naciones, pero este mensaje tiene poder para conquistar corazones. Este mensaje tiene poder para traer a vida a aquellos que están muertos. Ustedes pueden ejercer poder sobre el cuerpo de los hombres, pero este mensaje tiene el poder para salvar el alma de aquellos que están caminando rumbo a su destrucción. Qué gran desafío fue esta afirmación de Pablo para su momento. Así pues, ¿por qué Pablo está presto a afrontar vergüenza? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿De qué necesita ser salvado el hombre? La escritura muestra los siguientes elementos. Primero, todo hombre necesita ser salvado de la culpa del pecado. El pecado nos hace culpables delante de Dios. Si Dios emite hoy un veredicto sobre los hombres, el veredicto: eres culpable de violar la ley de Dios. Ese es el veredicto que recaía sobre nosotros: culpables. Y al ser culpables de pecado, entonces somos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, la sentencia justa que merecemos es la muerte. Pues el evangelio es poder de Dios para salvar a una persona de esa sentencia, de esa condición de culpa. Solo el creer en evangelio puede cambiar a una persona de culpable a justo. Pero ¿de qué también nos salva el evangelio? De la condenación eterna. Pues todos por causa del pecado merecemos una sola cosa: condenación eterna. Todos. Y escúchame bien. Tú que crees ser una buena persona porque tal vez no eres tan malo como otro.
Tú que dices, yo no soy tan malo porque yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los necesitados. Déjame decirte que esas obras morales no cambian tu condición delante de Dios. Eres culpable de pecar contra Dios y lo que justamente mereces es la condenación eterna. Pero el Evangelio entonces no solo quita la culpa del pecado, no solo nos libra de la condenación eterna, nos libra de la esclavitud que produce el pecado. Porque todos, sin excepción, mientras no crean el Evangelio, son esclavos del pecado. No hacemos lo que debemos, sino lo que nuestra carne de pecado desea. Y sin Cristo, nuestros deseos solo tienen un interés: hacer todo lo que es desagradable a Dios. Pero ¿de qué nos libra también este precioso evangelio que es poder de Dios? De la ira de Dios que vendrá sobre todo aquel que no cree en Cristo. Porque hay un día temible de ira anunciado en la Escritura. ¿Entienden entonces por qué la urgencia de Pablo ir a Roma? Porque él ahora tenía en sus manos el mensaje más importante que una persona puede escuchar: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos suelen utilizar este ejemplo para hablar de lo mismo que sucedería si una persona tuviera un cáncer terminal y escuchara la buena noticia de que hay una cura que es totalmente gratuita para este mal. Una persona, por sentido común, ¿qué haría? Correría desesperadamente para tomar esta cura que lo libraría de ese penoso mal. Y no solo lo tomaría, sino que se esforzaría por compartirlo con todos aquellos que están lidiando con esa terrible enfermedad, pues él ha vivido en carne propia los estragos de esta enfermedad y quiere ayudar a muchos a que sean librados de este penoso mal. Pablo sabe que todos nosotros lidiamos con una enfermedad mucho más terrible que el cáncer. Porque el cáncer puede dañar el cuerpo, pero el pecado daña el alma y conduce al infierno. Una persona que experimente los dolorosos sufrimientos del cáncer al final de sus días puede estar en el cielo. Porque el cáncer solo puede afectar el cuerpo. Pero una persona que sea esclava del pecado, que esté bajo la culpa del pecado, por muy moral que sea y por muy sano que esté su cuerpo, al final irá al infierno. Así que Pablo ha entendido el sufrimiento de la esclavitud del pecado en la que estuvo, que a pesar de su religiosidad y su moralidad iba rumbo al infierno. Pero ahora Cristo le ha dado vida y lo ha hecho a través de un precioso mensaje. Y ahora que él ha sido salvo de esta condenación terrible, ahora ¿qué es lo que él quiere hacer? Está urgido porque muchos escuchen ese mensaje para salvación. Hermanos, cuando una persona siente un profundo deseo por hablar de Cristo, es porque ha experimentado la gloria de un majestuoso e inigualable perdón en él. Aquel que ha experimentado la libertad del pecado, aquel que sabe que el día de su muerte ya no irá a condenación eterna por una gracia que no merece, querrá compartir con otros ese precioso antídoto contra el pecado. Esa es la razón por la que Pablo quería viajar. Y esa es la misma disposición que debería existir en el corazón de alguien que ha sido traído a la vida. Un santo deseo por hablar el evangelio. ¿Y por qué vino entonces a salvar? Mire lo que dice Lucas 19:10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Pablo está urgido por llevar este evangelio? Porque como dice Lucas 19:10, el Hijo tuvo que venir a salvar, porque si el Hijo no viene, nadie busca al Padre. Porque si el Hijo no viene a buscar lo que está perdido, ningún perdido lo encontrará. Este pasaje corrige una de las afirmaciones modernas que no deberían estar en nuestros labios. Es que debes buscar a Dios. Y dice un gran teólogo, ¿acaso Dios está perdido? El que está perdido eres tú, el que estaba perdido era yo, y fue Él quien vino a buscarnos a nosotros. Es Él quien viene a buscar al pecador. Niños, a pesar de su corta edad, mientras la fe de ustedes no esté en Cristo, están perdidos en el pecado, esclavos en el pecado, rumbo a la condenación eterna. Pero Cristo vino a buscar y Él vino a salvar, porque ni ustedes niños ni nosotros los adultos podríamos buscarlo a Él. Por eso Él vino a buscarnos para salvar lo que estaba perdido. Así pues entendemos por qué Pablo estaba dispuesto a esta vergüenza. ¿Cuál es el efecto de este evangelio? Tiene el poder para salvar de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna. Pero ¿quiénes son los beneficiarios de este bien? Mire lo que dice Romanos capítulo 1, 16. Los beneficiarios de este glorioso poder es todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. Y qué hermoso lo que Pablo está diciendo. Quiero ir a Roma porque este evangelio, este mensaje de salvación no es solo para los judíos. Fue primero para ellos, pero primero en orden de cronología, no en orden de importancia. No es que los judíos son más importantes que los gentiles, no. Primeramente el evangelio llegó a los judíos, pero ahora ha sido dado a todos los gentiles. Pablo está diciendo, alégrense, porque este mensaje que tiene el poder para salvar es para ricos y pobres, para personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Este mensaje es para el docto y el indocto, para el hombre y la mujer, para el niño y para el anciano. Este precioso mensaje puede salvar a cualquier persona de cualquier contexto. Pero hay una cosa que le es requerida: creer en el evangelio. Y escúchame, por favor, tú que estás esta mañana en este lugar. No es saber qué es el evangelio. Es creer, confiar con todo tu corazón en que lo que enseña ese mensaje es verdad. Lo que salva a una persona no es decir que Cristo murió. No es que Cristo resucitó. No es que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pues hasta las sectas pueden afirmar esta verdad. Lo que te salva es confiar con todas tus fuerzas en que lo que enseña el evangelio es verdad. Que somos grandes pecadores y que solo Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Que solo Cristo tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina sin mezcla. Que solo Cristo vivió una vida de perfecta obediencia. Que solo Cristo murió y al tercer día resucitó. Y que fuera de esa verdad no hay salvación. Cuando tú confías en esto, cuando sabes que la muerte va a llegar y te preguntan, ¿y qué pasará con tu alma? Puedo decir, pues estaré con mi Señor, porque confío en lo que Él hizo y en lo que Él me prometió, que seré salvo por su obediencia,
por su perdón, por su resurrección y por su intercesión. Es por Él que soy salvo. Pues pueden haber muchas personas en este lugar que aceptan que Cristo es Dios, que aceptan que Él murió en una cruz, que aceptan que Él resucitó, que aceptan que Él viene por segunda vez, pero aún así no creen en lo que están afirmando. Pues el creer en esto está acompañado de una vida, de unos frutos que respaldan ese acto de fe. Así que lo que se requiere no es saber qué es el Evangelio, es creer lo que este Evangelio enseña. ¿Y cuál es tu condición? ¿Sabes qué es el Evangelio? Y si respondes sí, ¿cuánto me alegra? Porque eres inexcusable, ya no podrás decir que no sabes qué es. Ahora la pregunta es, ¿y confías en Él? ¿Confías en Cristo? ¿Estás aferrado a lo que Él hizo y a lo que Él es? Porque de nada sirve saber una verdad si no crees y confías plenamente en ella. Hendriksen escribió, ¿qué se quiere decir por la fe? Es la confianza, la seguridad, el recostarse en los brazos eternos, la convicción de que por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio, mis pecados son perdonados, mi deuda cancelada, y que por haber sido adoptado ahora como hijo del Rey, puedo recitar este poema escrito por Morris que dice así: mi Padre me está siempre protegiendo, Él siempre me está cuidando. Esté yo despierto o esté durmiendo, Él me sigue cuidando. ¿Por qué? Porque creo y confío en mi precioso Salvador. Ahora Pablo explica en este pasaje, ¿y por qué salva? Ya sabemos por qué lo quería predicar, porque tiene el poder para salvar. Ya aprendimos quiénes pueden recibir este beneficio. Toda persona de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pero ¿qué se requiere para recibir este beneficio? Fe, confianza, seguridad de que este mensaje es verdad. ¿Y por qué este mensaje tiene esta facultad? Lea conmigo el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje partió la vida del reformador Lutero en dos. Y si este pasaje es entendido y comprendido por todos los que estamos en este lugar, es imposible que nuestra vida siga siendo la misma. Es imposible que nuestro corazón no se derrita a los pies de nuestro Salvador. La primera pregunta entonces que surge es, ¿de qué justicia está hablando Pablo en este contexto? Lutero durante mucho tiempo sufrió al pensar en la justicia de Dios. Y si la Biblia dice que Dios es un juez justo, entonces un juez justo debe darle al hombre lo que se merece. Y si nosotros como hombres merecemos recibir la justa ira de Dios, ¿quién puede salvarse? Pues todos nosotros somos culpables y Él es justo. Entonces, si aplica su justicia retributiva, nosotros solo merecemos una cosa: la muerte. Pero mientras Lutero estudiaba este texto con vehemencia, entendió algo que hoy nosotros podemos entender por el apóstol Pablo. La justicia de la que está hablando Pablo es la justicia que Dios imputa al pecador por gracia para declararlo justo. La justicia de Dios aquí mencionada es la que Dios otorga a un pecador gracias a la obra expiatoria
de Cristo. Es la justicia que se nos da en posesión cuando creemos en Cristo. Pues cuando creemos que Cristo es Dios, que es Dios y hombre, que murió para perdonarnos, en ese momento nos es dada la justicia de Dios, obtenida por Cristo con su muerte en la cruz. Entiéndase esto de una forma sencilla. La justicia de la que está hablando Pablo es esta: tú y yo somos pecadores y justamente merecemos la muerte. Pero Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vivió una vida de obediencia perfecta. Él, el justo perfecto, que caminó en obediencia y rectitud a la ley. Él vivió en toda justicia, pero libre y voluntariamente, como había establecido con el Padre y con el Espíritu, se entrega en una cruz. Y Dios da toda su justicia sobre Cristo y ejerce toda su santa ira en él por el pecado que fue puesto sobre sus hombros. Dios entonces fue justo con Jesús al pagar Jesús toda la deuda que su pueblo, el cual él vino a salvar, tenía con la justicia de Dios. El inocente fue molido por la justicia de Dios Santo. Y cuando creemos en Cristo, entonces lo que Dios hace es que la vida justa de Dios es puesta sobre nosotros. Entonces, cuando el Padre nos ve como si hubiéramos vivido la vida de perfecta obediencia de Cristo, porque la justicia retributiva que nosotros merecíamos recibir, Cristo la recibió en nuestro lugar. Así que cuando creemos en Cristo, se nos es puesto sobre nosotros la vida de justicia que Cristo vivió, porque Él llevó sobre sus hombros nuestro pecado y recibió la justa ira que nosotros merecíamos recibir. ¿Que por qué queremos anunciar el Evangelio? Porque enseña que Jesús llevó sobre sí el pecado que nos llevaba a nosotros hacia la condenación eterna. Pero este beneficio es aplicado en nosotros mediante la fe. Cuando el gran reformador descubrió que Romanos 1:17 hablaba entonces de la misericordia de Dios y de su veredicto pronunciado por Dios sobre el creyente, cuentan sus diarios que él experimentó el día más feliz de su vida. Es tan sencillo como esto. Tú y yo merecemos la muerte. Pero si crees en Cristo, solo en Cristo, solo mediante la fe, podemos regresar a casa diciendo: oh Señor, ya entiendo por qué moriste en la cruz. Pues era necesario que alguien pagara la deuda que yo jamás podría pagar. Te entregaste allí para recibir el castigo que yo merecía. Y me estás diciendo que por la fe ahora soy libre de la condenación, de la esclavitud y de la culpa del pecado. Éramos esclavos, ahora por la fe somos libres. Éramos culpables y ahora hemos sido declarados justos. Íbamos rumbo al infierno y ahora por la fe el lugar que nos espera son los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cómo avergonzarnos de este mensaje? Y nos salvó de la condenación.
Pero entonces podemos preguntarnos, ¿y cómo no hablar de este mensaje? Si todos alrededor necesitan ser librados de la condenación de la que nosotros fuimos librados por gracia. Acompáñeme a Filipenses 3, 8 y 9 para ver la explicación que Pablo hace de este pasaje. Filipenses 3, 8 y 9. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Por causa de qué? Del amor. Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Todas las cosas que él un día consideró importantes ahora son basura para ganar a Cristo. Pero mire el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es lo que Pablo está enseñando allí en Romanos 1:17. Por la fe Dios nos da la justicia que necesitamos para ser salvos. Una justicia que se recibe solo por la fe, porque nuestras justicias no sirven de nada delante de Dios. ¿O tú qué le dirás a Dios en el día final? Señor, fui una buena persona. ¿Según quién? ¿Según la Escritura? Es que fui un buen hombre, fui una buena mujer. ¿Según quién? Lo único que puede salvarnos es que podamos tener la certeza de decir, Señor, es por la justicia que tú me has dado que seré salvo, no por mis propias justicias, porque no sirven para nada delante tuyo. Escúchame bien, que seas una buena persona según este mundo no sirve de nada para entrar al cielo. Alguien decía, nuestras obras de justicia no es una moneda que sea recibida en el cielo. Es como billetes de monopolio en un banco. ¿Sabes qué puedes comprar con los billetes de monopolio en este mundo? Nada. ¿Sabes qué pueden comprar tus buenas obras de justicia en el cielo? Nada. Solo la justicia de Dios puede salvarnos de la condenación eterna. Pero debemos reconocer entonces que esta fe es un don que viene de Dios. Y el poder de poner en práctica esta fe es un don que Dios da. Por eso podemos decir a Dios sea toda la gloria, porque Él es el que inicia esta fe, el que perfecciona esta fe y el que consuma esta fe. Así que si tú hoy crees en Cristo, si yo creo en Cristo y confío en su justicia, la gloria es a Él. No es porque tú hayas hecho un esfuerzo, es porque Él te dio una gracia que no mereces. Esta justicia se recibe por fe, para vivir por fe. Pero algo importante, aunque es un don de Dios, nosotros debemos aceptar al trino Dios revelado en Cristo Jesús. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de poner en acción la fe, porque Dios no puede creer por nosotros. La fe es un don de Dios, pero es nuestro deber creer, poner en ejercicio esta fe. Niños, por favor, escúchenme. La muerte es una realidad para todos sin importar la edad. Y la muerte llega, como lo hemos hablado muchas veces, cuando menos lo esperamos. Pero si desde ya tu fe está en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él hace, no tienes por qué temer a la muerte.
No tienes por qué temer la muerte de tus padres si tus padres han creído realmente en Cristo, pues sabes que lo que les aguarda es una morada celestial. Niños, no es que traten de ser buenas personas, nunca podrán serlo. Es que crean en Cristo como el único que tiene el poder para salvar a un pecador. Pero luego dice Pablo, por la fe se obtiene y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Creemos mediante la fe para ser salvos, pero es mediante la fe que seguimos viviendo y caminando en este mundo, porque nunca podemos caminar sin tener fe. Separados de Él, nada podemos hacer. La fe es el brazo que se extiende para ser salvos, pero es el mismo brazo que mantiene sujeto a Él para permanecer firmes hasta el fin. Es por la fe que somos salvos, pero es por la fe que podemos ser santificados. ¿No dice Pablo en Gálatas, han sido salvos por la fe o por las obras? Pues es por la fe. Pero ahora pretenden perfeccionarse por esfuerzos humanos. De ninguna manera. Por la fe alguien es salvo, pero por la fe seguimos siendo santificados. Es por fe que somos salvos y es para fe que seguimos viviendo en medio de este mundo caído. Y luego Pablo, para terminar esta idea del evangelio, cita lo que Habacuc había dicho: mas el justo por la fe vivirá. Recuerden el escenario en el que Habacuc dijo estas palabras. El pueblo estaba afrontando un gran momento de sufrimiento. El Señor anuncia que viene un juicio sobre estos enemigos, sobre estos soberbios. Pero Habacuc se da cuenta que al Dios enviar juicio sobre los enemigos, muchos judíos también morirán por causa de esa sentencia. Y Habacuc le está diciendo al Señor: Señor, pero ¿cómo es posible que tu pueblo sufra por causa de los perseguidores y vaya a morir juntamente con ellos? Pero Dios le responde a Habacuc, le dice: no, el justo por la fe vivirá. Está hablando del futuro. Es decir, sí, muchos van a morir tal vez en medio de esta justa sentencia, pero lo único que morirá serán sus cuerpos, porque el justo vive mediante la fe para siempre. ¿Qué está haciendo entonces Pablo al citar a Habacuc? Les está diciendo: hermanos, escuchen bien, es por el evangelio que somos declarados justos. Es por este mensaje que una persona recibe la justicia de Dios, y aquel que recibe esta justicia mediante la fe vivirá eternamente. No somos justos por cuán buenos somos. El creyente es declarado justo por la fe en Cristo. Y por eso tenemos seguridad de que aunque la muerte llegue, podemos decir a la muerte: tranquila, haz tu trabajo, porque por mi Señor he sido declarado justo. Y por esta fe viviré eternamente. Y esta vida nadie la puede quitar. ¿Has creído? ¿Crees en Jesús? Escúchame, no estoy diciendo si sabes qué es el evangelio, no. ¿Crees en serio que solo por Él puedes ser salvo? Porque si crees que puedes llegar al cielo por ser una buena persona, déjame decirte que estás engañado.
Y te digo con amor, arrepiéntete y no creas más este engaño. Es solo por la fe. ¿Qué aplicaciones entonces podemos sacar de esta porción de la Escritura? Primero, en Pablo tenemos un gran ejemplo y una gran inspiración por la obra de Dios en él. Primero, esclavo de Cristo, esclavo por amor. Hombre dispuesto a sufrir vergüenza por llevar el Evangelio. Podríamos decir, es que esa es la característica de un apóstol. Él, por ser apóstol, quería predicar el Evangelio. Escúchame bien, tú que dices ser creyente. El amor y el fervor por predicar el Evangelio es algo que debe estar en todo creyente. Escúchame esto. Cuando un cuerpo, hablando en términos biológicos, por alguna razón deja de crecer conforme a la escala de maduración, un médico tendrá que decir, tu cuerpo no está sano porque no está creciendo a la velocidad correcta. Tu talla está por debajo de tu edad. Así que ese cuerpo necesita ser atendido para poder crecer de manera sana, para tener la talla adecuada. Un creyente sano predica naturalmente el Evangelio, así como lo natural es que un cuerpo físico crezca en tamaño con el tiempo, sí, en una etapa hacia arriba y en otra hacia los lados, crezca. Lo natural en un creyente es que si está sano, predique el mensaje de salvación. Así que lo primero que tengo que decirte, si tú cuando fuiste salvo, eras apasionado por hablar de Él, querías contarle a todo el mundo que algo había pasado en ti, que eso que antes amabas ahora no lo amas y que lo que antes odiabas ahora lo amas, que conociste a un Jesús que cambió tu corazón y transformó tus afectos y tu vida cambió y que solo en Él hay salvación. Y has dejado de hacerlo, tengo que decirte que estás enfermo y que no puedes permanecer en ese estado. Y menos bajo esa frase mentirosa de que es que eso era en el primer amor. No, la predicación del Evangelio tiene que estar en todo creyente que está sano. Y si no estás predicando el Evangelio es porque estás enfermo. Y ve al Señor para decirle, perdóname porque he dejado de hablar de ti. Perdóname porque tú sanaste mi enfermedad y me he vuelto en un arrogante indiferente que ya no siente dolor por aquellos enfermos alrededor que van al infierno mientras yo guardo silencio. La medida en todos es diferente, pero en todos debe haber deseo por predicar. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una persona para que pudiera escuchar el mensaje de la salvación? Si no, necesitas venir al Señor para que Él vuelva a avivar ese fervor por hablar de Él. Pero ¿y si tú dices ser cristiano y nunca has sentido deseo de hablarle a otros de Cristo? Debes dudar de que tu fe sea real, porque es algo que sucede de manera natural. Y no me malinterpretes. Estoy hablando de que si nunca has sentido ese santo peso en tu corazón por hablar de Cristo, debes preocuparte. Una cosa es que hayas dejado de hacerlo por miedo, por ignorancia, por descuido.
Pero otra cosa es que nunca lo hayas hecho. Porque el hablar de Cristo es una consecuencia natural de aquel que verdaderamente ha creído. ¿Y qué aprendemos de Pablo? ¿Cuánto necesitamos decirle al Señor, Señor, perdóname, porque yo sí me avergüenzo del Evangelio? Nosotros nos avergonzamos. Decimos amar a Cristo, pero aún sentimos miedo de hablar de Él. ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me echan? ¿Y si me menosprecian? Tenemos que ser honestos y decir, Señor, perdónanos, porque siento vergüenza de ti, pero también perdóname porque soy egoísta, porque tú me has salvado y este mensaje que me salvó lo he callado en lugar de comunicarlo a otros. ¿Y saben qué es la esperanza? Que cuando venimos a Él, el Señor perdona y restaura. Que seamos una iglesia que no se avergüenza del Evangelio. Sin importar lo que digan, sin importar lo que pase, hablemos de Cristo. Por amor, no por imposición. Que el Señor avive en nosotros el fervor por hablar de su nombre. Iglesia, es por gracia. Hablemos con la misma gracia que nos ha sido dada. Que el Señor nos dé el fervor que le dio a Pablo. Que avive en nuestros corazones para predicar este glorioso evangelio, el único evangelio que puede salvar, por la fe y para la fe. Ninguno de nosotros ha sido salvado por un esfuerzo humano, es solo por Cristo y solo por la fe. Si tú no has creído, te ruego, te suplico, no pierdas un solo día más. Por favor, ven a Cristo mediante la fe. Hermanos, podemos concluir entonces, primero, ¿por qué Pablo no sentía vergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Salvar de qué? De la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. ¿A quiénes? A todo hombre y toda mujer, sin importar condición económica, contexto cultural, habilidades intelectuales. Esta salvación no mira esas condiciones, solo requiere una cosa: fe. Esta preciosa salvación que da el Evangelio se recibe mediante la fe. ¡Qué buena noticia! Que a pesar de nosotros, a pesar de todos nuestros pecados, a pesar del barrio en el que crecimos, a pesar de las maldades cometidas, por la fe podemos ser salvos. ¿Y por qué? Porque es al creer en el Evangelio que somos declarados justos. Recibimos la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la vida de obediencia de Cristo es puesta a nuestro favor y la ira que nosotros merecíamos recibir ha sido descargada justamente en Cristo que murió para salvarnos. ¿Y por qué no nos avergonzamos de este evangelio? Porque gracias a que hemos sido declarados justos, viviremos eternamente y nadie puede quitarnos esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Nunca tenemos por qué dudar y cuando la muerte esté cerca podremos decir con Pablo: el justo por la fe vivirá eternamente. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la escritura. Y gracias por cada persona que está esta mañana en este lugar. Señor, este es el glorioso evangelio
y sé que mi capacidad de exponerlo es tan limitada. Pero si tú tienes a bien en esta mañana soplar vida para que muchos aquí lo crean, cuán agradecidos estaremos contigo. Mi Señor, hoy hay personas muertas en este lugar, en el pecado, culpables, bajo tu ira. Pero hoy los llamas a que crean en ti para salvación. Sopla vida para que crean este mensaje y hoy muchos sean salvos y se arrepientan de su pecado. Señor, te oramos por los niños que están acá sentados en esta mañana. Concédeles creer a temprana edad esta verdad. Salva a nuestros niños. Dales vida para que crean que solo tú salvas y perdonas los pecados. Señor, perdona por haber menguado en nuestro fervor, por hablar de ti. Antes hacíamos tantas cosas, hacíamos cartas, noticas, íbamos a las calles. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejamos de maravillarnos por ese amor tan grande que nos diste? ¿En qué momento el Evangelio se volvió en un mensaje ordinario para nosotros? Y aviva hoy a tu iglesia, para que todos nosotros, según la medida de gracia que nos has dado, podamos hablar de ti con fervor. Pues la mayor muestra de amor que podemos dar a aquellos que nos rodean es hablarles este mensaje que tiene el poder para salvar. Gracias, pues sabemos que un día la muerte tocará a nuestra puerta. Pero ese día podremos decir, el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, por darnos esa justicia en Cristo que nos libra de condenación. Amén y amén. Vamos a tomarla.